Este programa es un producto de la Agencia de Comunicación y Producción Opción. Llega al dial de provincia Sin Conexión, el único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Todos los domingos, Alejandro el Negro Gutiérrez te invita a desconectarte de las redes para volver a conectarte con todo eso que dejaste abandonado. Sin Conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin Conexión, Sin Conexión, el único programa del éter que no necesita módem. A Valeria Martínez tuve la suerte de conocerla y de cursar la carrera de periodismo allá por el año 2004 en el Instituto Saavedra, carrera con la cual también tuve la suerte de conocer a otros grandes colegas, de los cuales hasta el día de hoy tengo la suerte de compartir trabajo, espacios, momentos, recitales y anécdotas. Siempre fue como una especie de deseo personal tener una charla con Valeria, ya que su pulsión artística, autogestiva, su posición en los medios de comunicación y ahora recientemente como frontman del proyecto musical Dugu Band despertaron a esta charla. Así que hoy aquí en Sin Conexión tendremos una extensa pero entretenida y memoriosa charla con la periodista y amiga Valeria Martínez. Bienvenidos. Sin Conexión, con la conducción de Alejandro el Negro Gutiérrez. Hablamos un montón, amiga, antes de arrancar este programa. Buenas, Negro. Dios mío, qué placer tenerte acá enfrente, amiga. No sé por dónde arrancar. Cuando me pasaste, cuando te invité a hacer esta charla, yo tenía como una idea de decir, bueno, ¿cuál es el significado de Valeria? No solamente para las personas que tienen la posibilidad de conocer y haber compartido momentos, sino la visión que tenemos de el trabajo autogestivo siempre o participativo dentro de un lugar que es la escena cultural. Y yo decía, wow, y yo estoy de ese lugar, en ese lugar también, y digo, ¿cómo arranqué? Y claro, yo arranqué cuando Valeria arrancó. Decía más o menos, pero porque ellos ya habían arrancado, digamos, entonces como ya estaban adelantados, claro, porque pensando, vale, dije yo, güey, la primera vez que escribí o intenté escribir algo, ¿dónde lo publicaste? Fue en Caótica, claro, y fue sobre el cine, y es algo que con el tiempo fue el lugar donde más me fascina, digamos, como el arte que más me gusta, el único lugar donde todavía encuentro esa experiencia. Me pasa con los libros también, tipo, pero el libro ahora tiene como ese desafío de nuestra cabeza nos quiere sacar todo el tiempo del libro. Y la peli es como, bueno, che, me estoy yendo al cine 2 horas, no toca el celu, ¿viste? Y bueno, y dije, escribí en Caótica y dije, ¿cómo empezamos con Vale? Bueno, vamos desde ahí, ¿no? Porque desde la facultad, el punto cero, que es la facultad donde nos conocemos, ¿vale? 2004. O sea, si nos ponemos a contar así un montón de tiempo, 20 años, ¿cómo te cabe, digamos, desde esa? Pero ¿es igual esa Valeria con toda esa energía, con esta Valeria que está acá enfrente? Claramente no. Pasaron muchos años. Me siguen motivando las mismas cosas, No. pero obviamente que creo que lo que más me pasa factura es la cabeza cuando pienso, cuando te pasé ese recorrido por el mundo cultural desde 2004 hasta acá, ver la cantidad de años que pasaron. Y de identidades. También, Mucha, ¿no? Porque hay un montón sí. de máscaras ahí, Es muy bueno. pero muy contenta también con el camino recorrido, digamos, y dónde estoy ahora también, pero sobre todo porque siempre fui fiel a mí misma. Okay. Siempre sintiéndome sapo de otro pozo donde caía. Si te acordás un poco cómo era yo en la facultad en aquel momento. No, ninguna posibilidad de que una sonrisa jamás, digamos que ahí, después 2, 3 birras en la esquina, uno veía más y después tipo te acercás porque nos veíamos en los lugares que siempre podíamos frecuentar, pero si no, la exclusividad de poder ir era como muy acotada. Casi era como eso, ¿no?
Pero también teníamos 19 años, recién salidos de la secundaria, pero Totalmente. yo muy cerrada también musicalmente y me acuerdo siempre así con mi remera rockera grande, viste, toda con mis pantalones grandes también. La rebeldía esa es la que teníamos nosotros, claro. Sí, Sumo, por el lado, las pelotas. Y bueno, y que íbamos conectando, o sea, ahí en el ambiente estudiantil, digamos, era El ser por la callejero, ¿viste? el ser callejero, ¿no? De ser que uno va por el barrio. Sí, de una. Y el resto quizás era bastante distinto a nosotros, éramos ahí un par. Y que casualmente, si prestás atención, terminamos todos haciendo algo parecido, los que éramos más o menos del mismo palo. Sí, sin duda. Ahí en la carrera de periodismo, ¿no? En eso está el gran Charles Peralta. Sí, Él, Luis Hull también, digamos. Sí. Persona que yo ya siempre, y no es que me ponga a este lugar, pero siempre dije tipo, es obvio que quería tener condiciones. Y ahí, un poco en el recuerdo y un poco en esta actualidad, digamos, de las herramientas periodísticas, que quizás no habrán sido las mejores, o las que teníamos a mano, o las que nos llegaron, pero nos hicieron atravesar, digamos, parte de nuestra profesión, porque vos estás en el rol de periodista, yo también estoy en ese rol, digamos, y esas herramientas, con la curpidera esa que contaste, digamos, nos hizo ser como un poco más fuertes, tenemos más herramientas de poder desenvolvernos en una era tecnológica, ¿verdad? Que por ahí nos pega un poco, digamos, ¿no? He puesto tipo de, bueno, ahora tenés que hacer algo más corto, tenés tipo mucho video, ¿vale? Pero a mí no me gusta mostrarme, tipo, ¿cómo hacemos? Vos estás en contacto toda la vida con la escritura y con el papel. Sí. Tipo, eso es como una trinchera en lo digital. Sí. ¿Cómo ves, cómo trabajás ahí los dos? Porque también trabajar en lo visual, cuando entraste al collage, también, digamos, tiene mucho impacto. Sí, pero le escapo mucho a lo virtual. Okay. Me cuesta mucho esa parte. Que por ahí lo experimenté más en pandemia, hablando más de mi faceta como editora de fanzines, digamos. Aproveché mucho en pandemia para escanear los fanzines que hacía. Hice 6 durante pandemia en la parte... No, estaba al borde de la locura. Lo único que me salvó fue el fanzine en ese momento, ¿entendés? Estaba sola con mi gata en el departamento, la guitarra y la máquina de escribir. Okay. Hice fanzines. Todos los estados. Sí, todos los estados. Son tareas escritos en esos cefas. Exacto. Hice un raconto día por día, día 1, día 2, una reflexión de cada día, te juro. Salieron 6 fanzines que fueron escaneados y subidos a la web, a la nube. Vaya uno a saber a quién le habrá llegado ese material. Y después sí lo llevé al papel, una vez que pasó toda la pandemia. Pero hice más que nada una recopilación que fue recuerdos de cuarentena. Saqué un fanzine con los que más me gustaban de esos 6. Ok. Pero cuesta un montón. Desde 2004, que a ver, en 2004 que teníamos, ¿no? Cuando arrancamos con La Caótica, el formato era papel. Sí. Y lo hacíamos girar de manera gratuita en los recitales. Y eso, las fotocopiadoras tipo le hacían un aguante y le hacían un súper precio cuando estaba 10 centavos. Nos hacían precio a estudiantes. Siempre, fíjate, también ahí hay una cuestión quizás muy apegada de mi parte. Cuando arrancamos con La Caótica, con Charlie, Esperanza, Sí. Surgió esta idea de ¿por qué? ¿No? ¿Por qué surge la Caótica en ese momento? Muy bien. También somos caóticos, pero ¿por qué? Claro, pero ¿por qué? Pero bueno, Porque significado. había una cuestión de a los dos nos gustaban los recitales locales, pero éramos de 2 palos totalmente diferentes, que a veces hasta había como un versus entre los dos, ¿no? Entre las bandas favoritas de cada uno, el fanático de Neto y Milonguitos acá en la China. Todo el sonido subtropical. Yo Edictos Juveniles a muerte. Edictos era mi banda y me la tatuaría en la frente porque hasta ahora sigue siendo Edictos Juveniles, me salvó la vida. Una exageración, ¿no? No. No, está bien, digamos, eso es el arte y la música. En aquel momento, ¿qué pasaba? Los medios convencionales de comunicación no le daban cabida a lo que era la movida under de Posadas, ¿no?
no existía, no te promocionaban ni ahí un recital. Habían algunos espacios acotados, pero más que nada dedicados al metal, a los géneros un poco más pesados. En los suples de primera edición. Claro, también. Sí, Marcelo Melo, Ricardo Vera, era toda una generación ahí. Era muy acotado el espacio. Entonces, en aquel momento, nosotros dijimos, bueno, acá tenemos algo. Algo que a nosotros nos gusta, estamos estudiando periodismo. Yo ya venía de hacer revistas bastante parecidas a La Caótica. En secundaria ya estaba en una, ¿verdad? Sí, yo ya estaba en una en la secundaria. En quinto año estaba siempre en una, siempre haciendo algo ahí. Ahí va. Entonces le dije, bueno, mira, yo hacía en la escuela esto. Y él me dijo, che, está bueno el formato, podríamos hacer algo parecido. Y le fuimos sumando cosas. Charlie también con una cabeza impresionante. Se siente feliz también él como nosotros cuando está haciendo lo que le gusta. Tipo, eso es como ver a la persona feliz haciendo lo que le gusta, es como, chao, amigo. Sí. Cubriendo un recital. En un momento te habrá pasado a vos, digamos, ¿no? Entendiendo que nosotros leíamos La Caótica, digamos. Sí, acá me come un punto porque me pongo a pensar, digamos, qué loco, porque de chica, Vale, estabas teniendo un instrumento comunicacional donde sí o sí te daba una carta social. Aunque lo quieras, o sea, si vos flasheaste fantasma, flasheaste fantasma durante ese momento, iba a ser imposible. Porque todo el mundo sabía, digamos, quién tipo más que uno estaba, que ustedes eran los que repartían. Y en realidad, ahí empezamos con el tema de los seudónimos. Ahí ya me conocían a mí como Vale Ramones. Sí, estabas en eso. Fue una cuestión de, viste, el primer correo electrónico, esas cosas. Yo siempre con remera de los Ramones, que obviamente que fue la banda que a mí me marcó de adolescente. Pero ahí jugamos con los seudónimos un poco para intentando escondernos un toque. Que vos también usaste tu seudónimo Curicurita. Una vez. Muy buena. Las ideas geniales nunca llegaron tampoco, digamos, con el tiempo. Muy buena. Pero ahí empezamos a jugar con los seudónimos. De alguna manera intentando escondernos. Muy bien. Había una crítica. Porque habían críticas, social dentro de nuestra mirada o de lo que estaba pasando en ese lugar, que tipo ahora prácticamente si lo traemos a la actualidad, ¿cuántos podemos ver comparándonos ya con la universidad y con los trabajadores, con los que estudian licenciatura en comunicación social y demás, que habrán hecho un montón de otros fanzines seguramente, donde uno vuelque la crítica social de lo que nos está pasando, digamos, porque si vamos y nos leemos ahí adentro, a lo mejor algunas todavía siguen sonando, digamos, ¿no? En esta sociedad y han pasado 20 años. Sí. O sea, no hay esos cambios que nosotros a veces esperamos y ya no somos esa generación que íbamos a salvarnos también. Estábamos totalmente convencidos de que podíamos cambiar el mundo, ¿entendés? Y después igual con los años, y te habrá pasado también, entendemos desde el rol de cada uno que podemos cambiar pequeñas realidades. Y nuestra realidad o nuestro entorno, poder abrir un poco más la cabeza y la jugada con un montón de cosas, que también en parte es cambiar un poco el mundo, sí, pero un poquito más cerca de uno, ¿no? Tanto como con las herramientas que uno tiene. Sí, esta mirada revolucionaria que teníamos en aquel momento, ¿no? Tan punky también. Era necesario también por un momento, digamos, porque tipo dentro de eso es un poco la libertad, digamos así, che, bueno, si yo estoy estudiando ética, hasta ahora tengo la posibilidad de decir lo que se me canta. Eso fue creciendo, me parece que fue un proyecto hermoso, digamos, que nos atravesó a todos, digamos, a toda esa generación, porque también acá hay algo que nos salva siempre y que es bueno hablar, es que el trabajo colectivo. O sea, te encontraste con personas que vibraban desde el mismo lugar. Y parece que, por lo que hablamos antes y que seguramente vamos a ir descubriendo, bajo esas circunstancias suceden las cosas que te mantienen, digamos, conectada. Cuando sí. En lo solitario, ¿sabes? Cuando separás lo tuyo, que esto es mío, negro, digamos, voy por acá tú sola y tipo acá necesito y vamos. O sea, hay una confianza en lo colaborativo, digamos que esa es la atracción. Si eso no funciona, si lo colaborativo no hay, digamos, cualquier proyecto va a caer. Y que fue lo que nos pasó también en su momento, por eso cae La Caótica. Hay un momento cuando lo colectivo dejó de funcionar, pero ni siquiera por una cuestión de que se haya quebrado algún vínculo porque seguíamos siendo todos amigos, sino que habíamos perdido por cuestiones de la vida que te va llevando. Quizás esta cuestión de juntarnos, armar todos, la revista entre todos, esa parte que lo disfrutábamos un montón, dejó de estar.
y fue cuando dijimos, che, hasta acá parece que llegó, queríamos hacer un número de cierre que finalmente nunca sucedió. Ok. Y cayó porque se había perdido esa dinámica que era lo que justamente a nosotros nos mantuvo desde aquel momento hasta el 2007 haciendo lo mismo. Y creo que todo esto me parece clave porque tiene que ver con algo que a mí siempre me motivó en todo lo que hice, que es la necesidad. Ok. Cuando vos te das cuenta que hace falta algo en nuestro lugar, en este caso en Posada. En ese momento no había difusión de la movida local. Sí. Yo me enteré de muchas letras de canciones de las bandas por ahí. Eso era lo más anecdótico por ahí, porque claramente por los sonidos y los lugares que habitábamos en ese momento, no entendíamos lo que cantaba la muchacha. Queríamos saber de qué hablaba. Impresionante encontrar. Y de repente poner un cancionero fue súper importante. Sí, ¿Viste? Entendimos un poco de qué hablaba cada banda, la temática que manejaban. Pero también la cobertura de recitales y eso que vos decís, bueno, Charlie lo sigue haciendo hoy y a modo de trabajo. También creo que nos marcó un norte. Yo sigo haciendo fanzines hasta hoy. Desde aquel momento hasta ahora sigue siendo mi lenguaje y es mi mundito. No existe mi mundo sin hacer fanzines y me fui más para el lado del collage. Hice un montón de otros proyectos que fueron más individuales. Algunos compartidos también en el camino que duraron poco. Pero no dejé de hacer fanzines. Incluso hoy que ya los fanzines prácticamente no se ven. Claro. O se mueven en otro ámbito por ahí. Y yo lo sigo haciendo. Sigue girando ahí en un pequeño mundito también. No, pero eso pasa con todos los lugares, tipo los papers que se deben pasar, digamos, los doctores en comunicación. También en el mundito de eso, digamos. Claro. Lo ve otro, digamos. Pero acá la pregunta es, tipo, vale, bueno, una de las cosas que decías, tipo, cuando te juntabas a hacer lo artesanal, ¿con cuánta paciencia, amiga, tenés? Digamos, eso es 100% artesanal, digamos, más en circunstancias de collage. Habrás adquirido herramientas digitales, todo, pero tipo te cabe, digamos, tipo el recorte, ver, tipo pensar, volver a moverlo, pegarlo, tipo, güey, tipo, ahí hay amor. Después salen tiradas como toda la cosa, pero tipo, esos primeros ejemplares son puro odio, debe tener algún sentimiento, ¿no? Hace poquito saqué un último fanzine y lo hablaba con una amiga y creo que ella fue la que me mostró cuán artesanal y cuán valioso también es el laburo artesanal. Yo no lo tenía en cuenta porque como es algo que lo hago siempre. Nato, digamos, pero sí. Ella me dijo, estás loca, porque me dice, pero esto, las imágenes vos las bajás de internet. Y digo, no, son revistas de los 50, 60, 70, hasta 80, no paso de ahí, son revistas de esa época. Y me dice, ¿estás loca? Eso te podés bajar de Pinterest. Te bajás la tipografía vintage o de máquina de escribir. ¿Qué estás ahí? Tac, pobre tu vecino abajo, ¿entendés? Y ahí yo me di cuenta y dije, y ella me dijo, tendrías que empezar a expresarlo también en cada fanzine, de decir, este fanzine está hecho con revistas de tal año, viste, con máquina de escribir y dije, porque me dijo, es un valor. Es un plus. Es impresionante eso, digamos. No lo tenía en cuenta realmente porque siempre lo hago así. Aparte, recién en la apertura de la charla me dijiste que lo estaba haciendo de la secundaria. Y nosotros pusimos como tope el 2004, o sea, secundaria es más para atrás. Y eso es como una paciencia. ¿A dónde volcás? En la otra parte de tu vida, ¿tenés esa misma paciencia en armar fanzines? Ahí nomás. Es mucho. Sí, tengo paciencia en otros ámbitos de mi vida, pero también algo que me otorga el fanzine y que por eso lo sigo eligiendo y voy renovando mis votos con el formato fanzine año tras año. Muy bien. Tiene que ver con lo que me aporta. Y creo que fue el año pasado en un viaje que hice, que me fui al medio de la nada con otro amigo fancinero. Y estábamos hablando con el dueño de una chacra a la que fuimos. Estábamos en unas cabañitas en el medio del Soberbio. Y el dueño del lugar me dice que vos te concentres en una hoja en blanco y estés solamente pensando en qué imagen va acá, en qué texto le voy a poner. Y que estés pensando solo en eso, en ese instante, es meditar en movimiento, me dijo. Mirá qué interesante. Okay. Y dije, güey, tiene razón, porque es el único momento en el que yo soy de sobrepensar, es el único momento en el que estoy pensando absolutamente en eso y nada más que en eso.
Entonces a mí me ayuda muchísimo, por ejemplo, a bajar la ansiedad o el ruido externo, lo que sea. Me pongo a hacer collage, O sea, me cambia, ¿entendés? La energía. digamos, a mí también me sirvió esta circunstancia de encontrar personas que te cambian la mirada de la idea que uno tiene de la meditación, como la meditación que flasheamos, que vimos en la tele, o que tenemos el estereotipo que hay una persona que tiene que estar en silencio absoluto con el ojo cerrado, tipo, para estar en algún lugar. Claro, digamos, para mí la bicicleta en un momento es eso, cuando vos estás con vos, y tu voz sos vos o no sos nada, ¿no? Y estás. Sí, o la música. Claro, o no estás en nada, tipo, yendo y... Salís a caminar con su disco favorito en los auriculares. Claro, y vos decís, claro, y eso también arregla, digamos, porque nos estamos hablando adentro, nos estamos conociendo. Y estás en el aquí y el ahora, no estás pensando en los Sí, sí. dramas que tenemos en la vida cotidiana, Sí, sin en el futuro del país y del mundo. Sí, Estás pensando solo en lo que estás haciendo en ese momento, y eso es meditar en movimiento. Y ahí entendí también qué otro universo o qué otras bondades tenía el universo del fanzine para mí, ¿entendés? Porque, vida. claro, porque claramente me hace bajar y me hace volver a mi eje también cuando me alejo Ok. de eso. Que hoy con todos los estímulos que tenemos virtuales, más que nada, es muy fácil Sí, irte de tu eje, alejarte. sin dudas. Antes de arrancar a la siguiente faceta, ¿no? Vamos cronológicamente esto, y antes de entrar a la feria Piratearte, pienso en esto. La escritura y el envío en masas, o las personas que te leen, wow, uno está totalmente expuesto ahí. Y cómo tomaste las devoluciones en diferentes formas, digamos, porque lo más sorprendente de esto no es la devolución de que, che, qué bueno lo que escribieron por estilo, sino que la persona me quiere imaginar, che, que le está pasando algo parecido a lo que te está pasando vos, o interpretó la raíz de lo que escribiste, digamos, que está disfrazado de otra cosa. Tipo, decir, che, no estoy solo, hay un montón de gente que le pasa esto, tipo, estamos despiertos, nos está atravesando cosas, digamos, ¿no? Porque también vos lo escribís como para que pase eso invisiblemente, a que sea tu forma de expresión. ¿Cómo te sentiste cuando te empezaron ¿Te sorprendieron algunas devoluciones así en el tiempo? Sí, hubo mucho de esto de expresaste lo que me estaba pasando y no podía ponerlo en palabras. Mira. Más que nada en los fanzines que hice después, que tienen que ver más con textos de intencionalidad poética, donde yo realmente hago catarsis sobre lo que siento, y no es tanto una cuestión de divulgar algo que está pasando cultural o socialmente en un lugar, como eran los primeros, que también en aquel momento había una cuestión de, no sé si una cuestión de empatía desde el otro lado, pero sí lo notábamos al enterarnos que La Caótica estaba girando fotocopiada por otra gente en otra ciudad. No, eso es increíble. O sea, que otras personas tipo, estén interesadas por la reacción de usted, el formato de usted, y encima el contenido. Además, me acuerdo de alguien que nos había dicho, güey, qué guachada, pero podrían estar cobrando por eso. Y en realidad nosotros estábamos contentos porque el objetivo se estaba cumpliendo. ¿Cuál era nuestro objetivo? Una, expresarnos, porque volcábamos todas nuestras críticas y nuestra catarsis social y cultural ahí. Y otra, difundir lo que era la música que a nosotros nos gustaba, que estaba ocurriendo en nuestro lugar del mundo. Entonces, Sí. para nosotros era súper importante eso. Y que no Y aporta. Y aparte que también de eso se trata el espíritu de la autogestión, Claro. que tiene que ver con que gire, no me importa. Sí. ¿Entendés? Sí. Sin copyright. Mirá si te voy a poner una Sí. cláusula. Vale, amigo. Llévalo, es tuyo. Y aparte, por una circunstancia también de, sin duda, todo eso transitado en la formación de nuestro estilo de vida también, digamos, o sea, decidimos pararnos desde un lugar en la vida, acumulando todas esas victorias y esas derrotas, digamos, y las llevamos como formato de vida, y eso sostener con el tiempo para esta sociedad y sobre todo nuestra ciudad y demás, como muy difícil, tipo, es difícil mantenerse con el tiempo y en la idea de reinventarse y no odiar lo que uno hace. Transitamos 20 años, vos transitaste 20 años tipo transformándote, saliendo de tipo como de Fénix, ¿no? Muerte y resurrección, me imagino, ¿no? De todo eso. Y siempre con cosas, eso también, digamos, como cuando haces los procesos estás muy certero, digamos, tiene un, tipo, te estás más segura, digamos, tipo, hay un público, ¿no? Sí, Antes, sí. viste, como eso es muy groso, digamos, porque la feria.
Ya en tu visión de gestora, digamos, ya tuviste un circuito, viste que gente consumía, ya me contaste, digamos, que, che, está bueno, mirá, le gustó un cancionero, andás a saber cuál ha sido la primera canción que colocaron, digo, che, prendió, le gustó, a la gente cantó, claro, me entendés, identificaron algo, digamos, lo que nos estaba pasando, claro, que todos los sonidos, no por los sonidistas, pero los lugares nunca ayudaron para que las cosas suenen como tenían que sonar. Negociamos todo lo que podíamos y no había tanta crítica, digamos, tipo como los perritos de los memes, ahí me agarra ansiedad por el recital, ¿no? Íbamos y íbamos al baño ese que teníamos que ir y íbamos todos, digamos. Eso... En la Meji. Sí, claro. Y eso para ingresar a la feria, ¿no? Hiciste una feria, ¿vale? Y eso ya no es un fanzine, ya era otra logística, digamos, ¿entiendes? Era otra logística muy mala yo como vendedora. En todo sentido, te digo. Vos querías estar, digo, que la gente vea. No, ¿sabes qué? ¿Qué pasó ahí? Otra vez, vamos a lo mismo. Y justo estaba, la caótica se estaba apagando en ese momento. Y también creo que se estaba apagando porque los medios en ese momento le estaban prestando atención a la movida local. No digo que haya sido por nosotros. Habremos alimentado un poco la curiosidad capaz de algunos. También tuvo que ver con no llevarse esa batalla, digamos, qué bueno, porque uno no lo tiene que decir, digamos, como en el bar, porque hicimos el movimiento social, digamos, hicieron que algo suceda. Que Gil, hoy qué difícil, digamos, con la métrica, esto que me estás contando. No lo minimice porque, güey, qué loco, digamos, che, se dieron cuenta que estaba pasando cosas, que hay una banda que llena 300 personas, que hay... Se dieron cuenta, pero también hubo otra cuestión. Ok. Gente con un gusto musical similar al nuestro empezó a entrar en los medios convencionales de comunicación y eso lo cambió todo, ¿me entendés? Sí. Entonces ahí se juntaron un poco, se rieron las fuerzas que recibieron los pibes, empezaron a entrar en los medios y ahí se armó la bataola. Excelente mirada. Claro, no fue una cuestión solamente nuestra, sino que hubo también otro movimiento desde otro lugar. Si te quedaras sin internet, ¿qué onda? ¿Vas a salir a protestar con una remera que diga "Quiero de vuelta la conexión"? Nah. Mejor sumate a la sintonía de Radio Provincia. El Negro Gutiérrez tiene la posta. Sin conexión. Visita nuestra red social www.facebook.com/sinconexiónlt17 y reviví todas las columnas. Este es el primer proyecto, digamos, de emprendimiento así, ¿no? Tipo, donde hay un dinero. Este fue el primero, ¿no? De emprendedora. Por acá soy con emprendedora, porque aparte de mi simpatía tampoco me ayudaba a ver. Claro, tipo, se estaba parado mucho tiempo ahí, bueno, amigo, ¿qué? Ya. No, ni se acercaban directamente, ¿viste? Parecía la patobica de los discos ahí. Claro, siempre en la entrada. Pero, claro. Pero bueno, era la feria itinerante, que hubo otras. Sí. Por ahí sin nombre, sin... que en la época de la estación yo me acuerdo haber comprado discos ahí o conseguido fanzines también cuando era pibita. Pero bueno, por ahí fue... En mi época fue la única, digamos. En ese momento era la única. Piratearte. Y bueno, ahí podías conseguir fanzines, que a mí me llegaban un montón de fanzines de otro lado, nos mandábamos por carta. Y entonces yo tenía fanzines de un montón de fanzineros de otros lugares, tenía los míos. En ese momento Charlie arrancó con La Próxima Estación, entonces también estaba ahí, estaba La Última Caótica, mi primer Fetiche Vudú, y después los discos de las bandas que quisieran, ¿viste? Y en un momento empecé a perder el control porque empezó a crecer tanto. Y me costaba muchísimo moverme. Me empecé a... Necesito un auto, chicos, claro. Te juro, páganme el flete por lo menos. Claro. En un momento empezó a crecer muchísimo, ¿viste? Claro. Y conseguías discos de no sé, no era más solamente conseguir el de Mainumbis, el de Doctor Vinilo y el de... No sé. O sea, tu discoteca está llena de material, digamos. También tengo cajas que me han quedado de material de la feria de aquel momento. Mirá qué loco. ¿Tenés joyitas así, tipo que guardás algo, atesorás de aquella época que te dieron la banda, algo así, te quedó? ¿Soy de guardar? Soy re de guardar, sí, todo es de guardar. Tengo muchísimo. Ok. Sí.
fanzines, por ejemplo. ¿Qué te va? Full Vale, pan. cuenta la gente, tipo, tienes que ponerte una mesa, una silla y que te traes unas valijas, digamos. ¿Cómo te pones? No, mochila. Y ya, Balda, de acuerdo, sí, no. De acuerdo a la... Y después le sumé libros, además, que eran... la más pesada, Se la para. más pesada. Empecé a mover libros y ese fue todo. Qué compromiso, igual, tipo, porque me imagino que ahora todos los recitales te querían tener. Y sí. Me invitaban mucho, tenía muchas fechas, Todos los fines de semana, tipo, Pero- pero como era como parte de la banda, pues tenía que salir con un montón de Bartolo. ¿En qué momento tomabas una birra y disfrutabas, amiga? No, igual lo Igual, hacía, igual. igual lo hacía, más vale. Se maneje la Pero- feria sola. No, igual. Yo cuidaba la feria, pero siempre, nunca me faltaba, viste, la bebida espirituosa ahí. Bien, bien. Venían mis amigos, también se ocupaban de esa cuestión. Y de acuerdo al estilo del recital también, o del evento, porque después me empezaron a invitar así a fechas un poco más grandes, qué sé yo, y llevábamos las cosas. De acuerdo al estilo, yo llevaba el material. Muy buena. ¿Viste? La Porque- temático. Claro, al comienzo llevaba todo porque eran 4 discos locos y 2 caóticas, 2 fetiches y ya terminó. Terminó. Pero después, bueno, empezó a crecer la cosa y que en ese momento teníamos el Bossetti como espacio, Pues es. que en un momento yo iba a feriar mucho al Bossetti y era publicando en el Fotolog Sí. dónde iba a estar con la feria para que vaya la gente a conseguir sus discos, sus fanzines, y la verdad que se movía bastante. Pero era también a partir de la necesidad, porque no había dónde dejar. En esa época ya estábamos recibidos, 2007 ya nos habíamos recibido y cómo estaba arrancando el lugar. Era ahí. No, y yo empecé a laburar a los 19, o sea que cuando ya arranqué con la caótica empecé a trabajar prácticamente. Terminó, claro. Pero manejé siempre bien ahí las dos, viste, los caminos paralelos. Muy bien. Valeria Martínez por un lado y Vale Ramones por el otro, Vale Muster o Lady Voodoo, como quiera. Había lugar para todos. Había lugar para todo, tenía energía para todos. Hoy ya soy una sola para de contar. Soy la misma de un lado y del De otro. hecho, chicos, ya está, basta. Esto es el Ahora. Pero en ese momento sí, hasta que se abre la rockería del Chaja Jiménez, Outsider. Y fue un Belgrano espacio. entre Rivadavia y Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Y fue el lugar, claro, el super pan rocker y demás, nos abrió las puertas y yo dejaba mis fanzines ahí, empezamos a dejar todos los discos ahí Muy bien. y fue un espacio físico, dijimos, ok. Y ahí yo Se podía comprar la entrada ya. también. Sí, Sí. y ahí yo entendí que la feria ya había cumplido su ciclo, ¿viste? Ok. Porque venía a responder una necesidad que teníamos en ese momento. Igual planteaste Sí. un local una vez, tipo, donde decís, literalmente, una vez se te pasó, cursó, che, si pongo un local, tipo. Vos sabés que no. Nunca quieres. No, estabas bien, tipo, por lo que estabas bien, estaba No, para mí tenía que ver con eso, con el movimiento y... Ok, de feriar. Sí, feriar. Y la verdad que tuve lindas experiencias también. Ahora se me venía una imagen a la cabeza, por ejemplo, Rosario Blefari. Claro. Fui a feriar al Resi de Rosario y, ¿Cuál Salatem? y en el Mandobé. No la mando, En el Mandobé. La mando, ok. Bochatón también en su momento. Y Wow, me acuerdo de Rosario ahí. era como una secuencia muy literaria de la música independiente, digamos. Emergente era en ese momento, era como muy emergente eso, ¿no? Palo Pandolfo por otro lado también ahí adentro. Gabo Ferro. Ujú. Sí, todas esas personas que tenían no solamente un material para ser escuchado, sino también escribían mucho. Claro, sí. Ok, sí, estaba Y bueno, me invitaban y yo llevaba las cosas. Juárez antes. Sí. Qué bien. Sí. Mirá vos. Pero bueno, en un momento también fue, bueno, esta necesidad ya está cubierta y a mí ya la espalda me está pasando factura, chico, no puedo andar con la mochila. Así que fue una cuestión de rendir las últimas cositas y... Decidí, pero ahí tipo no dudaste nada porque arrancó otra cosa, digamos, de toque ya te fuiste a otro lugar, ¿no? Que es el desenchufate, ¿no? El desenchufate, que fue también en simultáneo, porque ahí todavía estaba la feria. Eso fue un gran Eh, proyecto, tipo, ese ¿cómo fue un nace la gran idea, proyecto digamos, ahí. ahí? ¿Cómo tipo? Vos sabés que ni me acuerdo, pero ni me acuerdo cómo surgió. Me acuerdo, sí, que el logo lo había hecho yo. Armamos toda una campaña de próximamente con un
plug ahí. Sí, me acuerdo. Imperio. Que fue un proyecto que también surgió de alguna manera entre Charlie Esperanza y Cintia Ojeda, Jumping, que eran de La Próxima Estación, José Lo Pfeiffer Sí. y yo. Y fue una cuestión de... Se agrandó la familia. Se agrandó la familia. Qué loco que se volvieron a encontrar, digamos, como la energía estaban, pero eso es como la perra vida, ¿no? Tiene que ser cuando tiene que ser. Si forzar no funciona. No, pero en realidad porque, por ejemplo, Charlie y yo seguíamos siendo amigos en ese momento y entonces las ideas más allá de... A ver, él después de La Caótica, ya cuando estaba terminando La Caótica, él tenía la inquietud de hacer una revista con papel impresión, con otro tipo de contenido. A mí eso no me atraía para nada. Igual había colaborado con ellos en algún momento. Yo quería irme más hacia atrás todavía en el fanzine. Yo quería experimentar ese mundo. Entonces seguíamos compartiendo un montón de cosas. En eso se mezcla por ahí el universo Próxima Estación. Ok. Con el mío también, y después lo sumamos a José, cada uno en un rol bastante específico, digamos. Ellos como Charlie y Cintia como editores de La Próxima Estación, Ajá. yo como feriante, y lo invitamos a José para que haga un registro desde el Laboratorio Records, que es su parte de productor, se esconde detrás de ese nombre. Muy bien. Lo invitamos a él para que haga ese registro, ¿no? Y habíamos pensado, bueno, era un momento que estaba bastante quieto por falta de espacios, más que nada, y la única alternativa que teníamos era de hacer movidas en formato acústico. Bien. Encontramos este lugar, Deja Vu se llamaba, muy lindo nombre, Sí. cerca, ahí, Bolívar, casi Costanera. Sí. Un lugar Era una muy esquina. chiquito, pero con un corazón enorme. Los dueños, que eran 2 hermanos, Mirá. le Le cayeron así. caímos un día a tomar una birra y con todas las ideas. Capo, esto va Y todo muy conceptual, ¿viste? Porque el desenchufate era, bueno, hagamos lo siguiente. Banda que si prestá atención es como el Tiny Desk, pero sin presupuesto. Sí, aguantar. ¿Entendés? Era Más reducción porque vimos pocas personas. banda de rock en formato acústico, fiesta temática, eso era muy importante porque tenía que ver con la fecha, ferias, que invitábamos también a Queremos Cultura, a Nadia Presti la invitábamos mucho, Ahí va. y también muestras, invitábamos un artista por desenchufate para que haga una muestra en el lugar. Entonces le tiramos una onda porque el local no tenía mucha onda en las paredes. Sí. Pero fue una cuestión de aprovechar eso también. De sacábamos los cuadritos que tenían ellos y ¿Eso se dejaban interpelar al 100%, digamos? ellos ni un cargo. Mientras les generemos movimiento, Chocho. estaba todo bien. ¿Y qué pasaba en ese bar antes que ustedes, digamos? Porque yo lo conozco por ustedes. Lo conocí por ustedes. ¿Cómo conocieron? Porque para explicar a las personas, tipo, eso está, ¿cómo se llama? En la entrada de Costanera y Bolívar, tipo, en la primer cuadra a la derecha. Está ahí. Y antes de eso, estamos hablando del 2010, no pasaba nada ahí, digamos. No pasó Tipo, nada. porque se había muerto la estación y, tipo, no, era el fin de la ciudad. Sí. Sí. Y bueno, pateando por esa zona habremos caído sedientos en ese lugar. Claro, mirá. Y fue como, che, mira, este lugar le falta un poco de movimiento y al mismo tiempo nosotros estamos sin lugar, sin espacio para hacer cosas. Podríamos activar algo y, bueno, por suerte ellos re piolas accedieron y nos brindaron todo lo mejor. Y la verdad que la gente reacompañó, las bandas se recoparon. Pasaron Callari, Natural, Overdriver, que hacía hard rock, Stranger también. Y eso todo quedó registrado, Feedback. Ahí va. Y eso todo quedó registrado porque José grababa. La idea era después hacer un disco que recopilara los mejores temas de cada banda. Okay. Y eso no sucedió, pero ojo que el material está ahí, por ahí en algún momento. Sí, y un edit y agarra y sale. O cualquiera, no sabemos. Qué hermoso. Pero la verdad que fue súper interesante y nosotros nos divertimos un montón también llevando adelante eso.
obvio, requería mucha energía también. Era un evento gratuito, además. Sí, sin duda. Me acuerdo. Era algo que no nos generaba. Era por simple, viste, sí, amor al arte. Esto, si nos ponemos en un lugar, es una experiencia de 40 lucas. Sí, sin duda. es verdad. Sí, tipo, todo lo que me estás pensando era tipo, vamos a una experiencia donde... Hagámoslo a ver si 2.0. Qué impresionante, digamos, claro. Y aparte, el lugar, yo me acuerdo, tipo, como decíamos, no ayudaba porque era como un pasillito, tipo... Era un pasillito, se le daba el toque. Hasta 3 filas ya era como un montón, ¿no? Sí. Sí, además con feria y todo ahí, sí. Pero el agite que había ahí estaba buenísimo. Y aparte era conocer la banda en otro formato también. Total. Era... Sí. Y a ellos, desafío. Y a ellos les generaba el desafío también de conectarse con sus propias canciones desde otro lugar. Las bandas que estaban acostumbradas a tocar solamente en formato eléctrico, de repente les sacabas de eso y era wow, ¿qué hacemos? ¿Entendés? Tenía esas charlas artísticas tipo, che, mirá, esta es nuestra idea y sumen lo que ustedes pueden hacer, digamos, porque siempre, hasta el día de hoy sigue siendo un desafío, digamos. ¿A vos te pasa, digamos, tenés tema el acústico y pasado a otros lugares, digamos, tipo, es la misma obra, pero son 2 cosas distintas? Sí. Y a lo mejor uno no se siente cómodo, digamos, con su obra transformada a otro lugar. A lo mejor debe pensar que pierde fuerza, que no es el lugar por donde va, pero sí, qué bueno. Sí, bueno, ellos le obligaba a experimentar también una faceta desconocida. Salía una vez al mes. Sí. Que sean todos estilos diferentes, no hacer todo lo mismo, porque eso también era caer en encasillarse, ¿viste? Claro. Queríamos que sea siempre distinto, queríamos buscarle también una conexión entre el que iba a exponer y la banda, que haya una conexión. ¿Te acordás quiénes pasaron con la exposición así algunos? Una que me acuerdo muchísimo es Martín Klein, me gustaba muchísimo cómo dibujaba él. Okay. Y me acuerdo de él y después no sé, ya pasó tanto tiempo, negro, que no me acuerdo, pero todo estaba súper conectado y me acuerdo de otras bandas también, viste, que estuvieron en ese momento. Pero me acordaba de esto de Overdriver, por ejemplo, lo que te decía, tampoco queríamos que toquen solamente nuestros amigos, que eso también es parte del desafío. Es algo que pasa mucho en Posadas, sigue pasando. Alguien que organiza un evento y tocan solamente sus amigos, ¿viste? Nosotros queríamos abrir un poco eso y jugar un poco con estilos que no eran los que nosotros consumíamos. Y de repente me acuerdo de Overdriver, que yo le pedí que me armen una lista yo me ocupaba de la fiesta temática, ¿no? Okay. Les pedí que me armen una lista de sus bandas favoritas de hard rock para que ellos se sintieran cómodos en el después, ¿viste? Y la idea también era, bueno, va el público de ellos, no le pones cualquier música. Porque además era un momento en el que éramos re cabeza de termo. Ahora por ahí somos un poco más flexibles. Con los años uno se va curtiendo un poco más. Sí. Pero en ese momento nos... Decide no pelear todas las cosas también, digamos. Y entonces fue también aprender a escuchar un montón de música totalmente diferente. Me acuerdo de una que disfruté muchísimo, fue la de Caballari, porque la fiesta temática fue voces femeninas. Okay. Y ahí tenés un abanico súper amplio donde... y ahí Durian, sí. Fuimos jugando un montón, viste, con la música, todas voces femeninas. Ese me acuerdo que disfruté muchísimo armando ese playlist. Ahí va. Pero sí fue un proyecto, la verdad que novedoso para ese momento y que no le supimos sacar réditos económicos porque... Sí. Estábamos en una tipo de no podíamos salvar el mundo y hacer plata. No, nosotros queríamos hacer algo. Viste, nos aburríamos, queríamos hacer algo. ¿Y los medios? ¿Cómo veías de ese lado ya trabajando ahí adentro? Descubriste este germen, ¿no? De, bueno, nada, se recibieron los pibes, empezaron como mucho audiovisual, empezó como mucho la era de televisión, empezaron a ir las bandas a la tele. ¿Cómo pasaba el otro random, tipo, en la otra pelea, ¿no? O sea, en nuestra pelea de formación. Ajá. ¿Cómo fuiste viviendo, digamos, también toda esa información que vos tenías que no aparecía en los medios donde estábamos trabajando, digamos, ¿no? Y hasta el día de hoy es como casi una pelea, digamos, hacer una macetilla y que, che, loco, no le joda a nadie, que publiquen que vos vas a estar en Universal, no le joda a nadie. Y bueno, en eso... La mirada de la métrica es como muy choto, digamos, tipo, dale, también hay... O sea, si nosotros lo abrimos en cualquier portal, tipo, la posibilidad de que alguien lea no se va a enterar real. O sea, dame esa posibilidad, digamos, ¿no?
no toda noticia tiene que tener un valor, tipo, la noticia también tiene que ser informativa, ¿no? Me parece que, no sé cómo le ves vos ahí, digamos. Yo siempre aproveché esa otra faceta, digamos, mi vida formal. Bueno. Como ahí viven las dos, ¿vale? La vida formal y la otra así. Sí, sí. Ahora es una sola, claro. No, pero pueden convivieron durante muchos años. Se llevan bien. Aprovechaba los espacios en los medios que tenía para difundir a full todo lo que podía. Ok. Y sigo tratando de hacer eso y le suelo decir muchas veces a mis amigos o amigas cuando quieren difundir algo, acuérdense que acá tienen una infiltrada, le digo directamente, ¿entendés? Porque si hay algo que a mí me sigue motivando desde el punto periodístico es poder servir para eso. Para mí la cultura y toda la movida y sobre todo la música, ni hablar la y música. la escritura sin dudarlo. También escribir. Sí. Pero me parece súper importante poder difundir eso. Entonces siempre me comprometo. Y cada espacio que fui ocupando en los medios traté de usarlo también de esa manera. Desde la radio, en el primer diario digital en el que trabajé, Sí. a los 21. Ahí va. Me acuerdo que me había armado, Infodía se llamaba el diario. Sí, lo conozco, yo también pasó por ahí. Claro. Yo me había armado un blogspot Ah, ok. No. que se llamaba Inforock. Yo le había pedido, obviamente, al Sí. director del diario, ¿no? Para armarlo. Al gran Mario Ramón. Al gran Mario Ramón. Un saludo. Un saludo, que fue nuestro y para mí fue muy importante. A mí me llevó. Mi camino, sí, a mí A también. mí me llevó, tipo, me dijo, tipo, vos. Un gran visionario también. Sí, total. Él era un sacapichas, Sí. Hoy quiere cobrar regalías. obvio. Mirá, sí me acuerdo, era un zocalito al costado, de una. Claro, yo me había armado el blog donde yo, fuera de mi horario laboral, Ujú. yo organizaba entrevistas con diferentes bandas y lo iba armando. Capaz debe existir todavía, no lo sé, habrá quedado colgado ahí, no lo sé, ¿viste? Pero, Densidad de la web. y claro, iba subiendo las entrevistas ahí, me reinteresaba eso. Pero también entendía que, bueno, mi trabajo tenía que pasar por otro lado porque te pagan por otras cosas, ¿viste? Sí. Pero siempre aproveché los espacios que tuve para hacerlo. Y hoy que me toca trabajar en tele, hace ya un par de años, un lugar que jamás me había imaginado y iba a terminar trabajando como productora en televisión, no lo imaginaba. Claro, es otro tiempo, esto, tipo, claro, tenés que tener otra magia de lo ya. Estás más despierto que otra cosa, agenda, mucha gente. Sí. Pero sigo aprovechando ese espacio para darle pelota a la movida local y de repente te llevo a Aramídez Cajanea a las 6 de la tarde tocando la guitarra ahí. Aprovecho ese espacio. Me abrió varias preguntas. La primera, digamos, para arrancar con esto, ¿no? Bueno, el rol tuyo, ¿vale? ¿No? En ocupando los espacios, tanto en la escena nuestra, digamos, está la que compartimos todavía, que es la escena cultural, el under, el autogestivo y la que es de producción, y el rol también, digamos, como periodista, ¿no? De la circunstancia de género. ¿Cómo fuiste transitando todo eso, digamos, caminando a esos lugares? Porque son batallas que se fueron ganando también, digamos, ¿no? Y eso... Vivimos en una sociedad machista, somos muy machistas en un montón de lugares y no sé cómo habrá sido todo tu proceso de poder forjar una personalidad, digamos, lejos de todos esos prejuicios tontos que tiene la sociedad, ¿no? Digamos que quizás todavía algunos hay Sí. dando vuelta, digamos, pero encima de tener que hacer bien tu trabajo o destacarte profesionalmente, tenés que pelear, digamos, porque sos hombre, porque sos mujer, digamos, como eso te pasó, te encontraste con eso, digamos, en el medio y en los dos lugares. Qué locura. Obvio, sí. Calculo que todas las mujeres tenemos experiencias horribles, Okay. sea cual sea tu rubro incluso, que eso es lo más triste. Okay. A mí también me pasó de chica en el primer laburo, un montón de situaciones de poder Okay. y de desigualdad en las que, bueno, quizás en aquel momento, no sé, yo prefería callarme en ese momento y no decir nada.
No la vamos a bajar contando ninguna de esas. No, para nada, pero Pero digo, y después a medida que fue pasando el tiempo también, te encontrás con un montón de jefes que te quieren pasar por encima, por el hecho de que sos mina y te hacen un montón de comentarios horrendos y uno se la banca, o a veces te salta la térmica y le contestás, pero siempre con esta cuestión de, no, que sí, igual me van a agarrar. Pero si no, atajándose, digamos, como, tipo, ¿por qué puede ser agresivo solamente en un lugar y yo no tengo toda la herramienta para poder defenderme? Pero después también me encontré con un montón de gente con la cabeza mucho más abierta, por ejemplo, Mario Ramos, Sí. que valoraba muchísimo mi manera de ver las cosas, mi manera de ser, más allá de mi género, más allá también de mi estilo, porque yo era movilera de radio en aquel momento, con remera Ramones, vos me veías en la tele, viste, poniendo mi grabador. Acá. Que vos decís, che, bueno, estás yendo a laborar, vestís un poco acorde de la situación. No, yo estaba súper convencida, ¿no? Ok. Y eso también es un pensamiento, a mí me pasa lo mismo, yo me he visto de remera blanca y remera negra toda mi vida y pasé por mi etapa de camisa y después dije, che, bueno, basta, tipo, tenemos la cabeza y precisamente lo que hacemos. Vestirse igual, no, tipo, a mí, si vamos a tener esa discusión de la vestimenta, tipo, estamos perdiendo tiempo. Sí, bueno, y con esas cosas y también con la cuestión de género, siempre me planteé en quién soy yo, digamos. Yo soy Vale y tengo un montón de cosas y de herramientas y de curiosidades y de pasiones alrededor mío que hablan más que mi género. Okay. ¿Entendés? Y sé lo que puedo ofrecer también. Pero un gran alivio fue cuando empecé a tener jefas mujeres. Llevo 15 años trabajando en la misma empresa, los últimos 15 años laburando en la misma empresa, y tener 2 jefas mujeres en los últimos años fue lo mejor que me pudo haber pasado. Okay. Y fue sentirme súper libre de manera creativa y también poder ser yo, poder ser genuina. Okay. Que es algo que para mí es súper importante en todo lo que hago, que creo que me atraviesa desde los fanzines, o te podría hablar incluso de mucho más atrás, de cuando era niña, pero desde los fanzines, la feria, hoy la música, el periodismo, para mí es muy importante que yo sea honesta conmigo misma en lo que quiero hacer. Okay. Y en quién soy yo. Si yo no soy honesta conmigo, no puedo ser honesta con el otro tampoco, y tampoco voy a pretender que los demás sean honestos conmigo. Y soy muy fiel a mí misma en eso. Eso te lleva a un montón de lugares también que quizás no están tan buenos o no se generan ingresos como a uno le gustaría también. Entiendo. Porque te vas llevando por tu deseo más que por otra cosa. Pero también me acordaba de una frase de Patti Smith, que es una de mis mujeres de cabecera de la adolescencia. Sí. No hay nada más punk en la vida que ser uno mismo. Okay. Y eso es más punk que cualquier campera de cuero que puedas usar, es ser vos. Y es muy difícil porque la sociedad todo el tiempo te está forzando a que seas otro. Sí, sin duda. Que seas alguien distinto, que te vistas como el resto, que hagas lo que hace el resto, que incluso nuestra propia familia muchas veces, en un determinado momento, bueno, viste, para cuando te casás y vas a tener Los mandatos. todos los mandatos. Visita nuestra red social www.facebook.com/Sin Conexión LT17 y reviví todas las columnas. Sin Conexión, con la conducción del Negro Gutiérrez. El rock estaba muy estigmatizado también en ese momento. Había una cuestión de prejuicio muy fuerte también, que incluso a mí me pasaba con mi propia familia cuando era adolescente, que de repente fue un escándalo cuando aparecí con las uñas pintadas de negro nomás, y la gente te miraba raro, ¿entendés? Como de repente era el anticristo de tu barrio porque tenían las uñas negras. Okay. Una exageración que había que plantarse también en ese plan. Bueno, yo soy esta, me gustan estas cosas y también tengo todo esto otro que también forma parte de mi personalidad.
me recibí en tiempo y forma. ¿Qué más quieres? Trabajando a los 19 años. Estoy trabajando desde los 19, siempre muy responsable con mi trabajo. He seguido de largo en aquel momento, después de ir a algún recital para cubrir La Caótica. Sí, obviamente. Pero siempre muy, muy firme ahí con mi personalidad y, no sé, en los últimos años estuve como productora de un noticiero central del canal, 5 años como productora, y yo me iba con la remera de la criatura de la Laguna Negra, ¿entendés? Y te guía por ahí a un diputado nacional de entrevistado. Se sorprenden todavía, tipo, te causa gracia, digamos, tipo, la primera impresión, tipo, Y a veces te das cuenta que te tiran ahí una miradita. Me llevo la remera de la banda de rock con un blazer, pero además también hay una cuestión de la edad, que es otro prejuicio que... Ah, ok, mirá. Y claro, porque te dicen, che, bueno, esta mina estaba por cumplir 40, este año cumplo los 40. No, fin de año me falta un rato, esperen, chicos. Estoy llegando a los 40 y me sigo vistiendo como a los 17, ¿me entendés? Ok, pero te sentís cómoda, tipo... Obvio. O sea, verte de otra forma sería raro para todos. Sí, y no sería yo. Claro. Me veo así a los 70 años vistiéndome de la misma manera. Totalmente. Ya está, mi familia ya lo asumió que en la etapa... No era una etapa, era como un formato de vida, padres. Sí, sí. Mirá qué loco, qué flashero de la circunstancia de la imagen, ¿no? Entrando un poco también al periodismo y lo que te toca. ¿Te queda algo, Vale, en el periodismo de todo lo que experimentaste en hacer? ¿Te gustaría conectarte con algo? Pero probaste todo, digamos, tuviste la suerte de hacer todo. ¿Vos sabés que no? No. De hecho, la vida profesional me fue llevando para un lado totalmente diferente para el que yo quería ir cuando arranqué, por ejemplo, la carrera de periodismo. Yo soñaba con escribir en un diario de papel. Ah, esa era tu... ¿Nunca lo hice? No, mirá. Nunca trabajé en un diario de papel. Ok. O sea, ¿te gustaría trabajar? No. Hoy no. Pero digamos, esa experiencia no la tuve. De redacción. De redacción. Pero viste... Qué sacrificado es eso. Por eso te digo que... A veces he publicado un texto tuyo. Eso está bien. ¿Lo has visto? De manera digital, sí. Sí, pero ni... Bueno, en un momento Mario Ramón ha tenido una revista en formato papel donde yo también he colaborado y salieron ahí un par de cosas mías, pero esa experiencia no la tuve y era para mí la experiencia, ¿me entendés? Yo quise estudiar periodismo, mi papá leía el diario todos los santos días y me parecía súper importante eso, de alguna manera también acercarme a lo que le gustaba a él, y a mí me gustaba tanto leer y escribir que en vez de estudiar letras me terminé tirando para el periodismo, pero esa experiencia del diario de papel no la tuve. Claro. Pero hoy si me preguntás, no. No, eso... Paso, ¿eh? Sí, paso, claro. Arranqué en radio, que no me gustaba para nada. Claro. Terminé como conductora en programas de radio. ¿Por qué no? Me encanta, me gusta. ¿No te gusta escuchar? Me gusta, sí. Okay. Me terminé encontrando cómoda en ese lugar. Pero al comienzo no me gustaba para nada, no quería hacer nada. Y después sí, obviamente, me gusta mucho escribir y muchos años de diario digital. De lo digital. Sí. Que hoy también poco y nada, ¿eh? Sí. Sigo estando ahí cada tanto como comodín. Aprovecho cuando llevo invitados que me interesan, más que nada del ámbito musical, al programa que produzco, aprovecho para redactar yo las notas y lo disfruto un montón. Pero después la verdad que creo que ya mi romance con la escritura periodística capaz que ya pasó. Ya va. Okay. Lo que tiene la tele que me gusta hoy es que también el formato de programa que estoy como productora de un programa mucho más versátil y joven y demás. Sin mucha charla. Es que todos los días es diferente. Y me exige a mí un laburo creativo y a mí eso me encanta. Que me lleve para el lado de mi creatividad y me esté todo el tiempo llamando para ese lado me encanta. Así que hoy, digamos que en lo profesional estoy donde quiero estar. Estoy extrañando la radio, me gustaría retomar eso en algún momento. Mirá. Pero... cuestión de tiempo y que aparezca la energía. Sí. Y en el programa de tele, digamos, que lo hacen por las tardes, estás muy conectada, digamos, con una nueva generación de mujeres, sobre todo periodistas, digamos, que tienen un desafío de la pantalla como televisión, pero ellos ya tienen otro significado de la televisión y el alcance que tiene, y está muy volcado a contenido de redes, digamos. Y cómo es ese feedback, digamos, profesional, porque ellas te deben ver
con la edad que tenemos nosotros, mira, 39 años, digamos, ¿no? Y ellos deben tener 24, digamos, entonces tipo deben tener como voces de experiencia, digamos, ¿no? Y eso, no sé en qué momento de la vida, no es que uno no se pone los años que se tiene que poner, pero en un momento uno ya empieza a compartir conocimiento con otras personas y esas personas tipo toman las herramientas que nos han tocado a nosotros, que nos han hecho fuertes en algún lugar y los apropian, digamos, para entender, che, también me está pasando, le pasó también a esta persona, llegó acá, pero le pasó esto. Me imagino que hay una referencia, uno no quiere ser referente, pero a la larga sos como un norte, ¿no? De marcar ahí, ¿cómo ves con tus colegas? Sí, no sé si de referente, pero sí hay algo que me gusta marcar la diferencia, que es, yo cuando arranqué tuve malas experiencias con la gente que estaba un par de escalones más arriba. Ok. Entonces trato de que conmigo la experiencia sea otra. Buenísimo. Como hoy me toca a mí estar un par de escalones más arriba, trato de que, y en eso creo que mucho tiene que ver mi laburo en grupalidades, mi laburo desde la autogestión, mi lectura anarquista también y mi postura que tengo, que para mí tiene que ver mucho en todo lo que yo hago, que es esto de lo horizontal. Bien. No soy la típica que va y te dice de mala manera las cosas, no, lo leíste mal, o trato de buscar de otra manera, si se quiere, el respeto o que me escuchen. Le traslado también mis experiencias si noto cierta apertura para compartirlas o escucharlas. Y me viene saliendo bien porque la gente quiere volver a trabajar conmigo y para mí eso es un indicador. Eso es, digo, bueno, estoy haciendo las cosas bien conmigo misma. Sí. Porque cuando quieren volver a trabajar conmigo, para mí ahí ya está el laburo hecho. Pero ¿te identificás, Vale, con esto que me estás contando, digamos, con estas herramientas de... Vos le pusieron un nombre a todo, ¿no? El liderazgo, digamos, pero que sí, digamos, que tener la posibilidad de trabajar en grupo y poder descubrir verdaderamente las capacidades, tipo, a esta persona le sienta y le cae bien estos temas, se siente cómoda con esto para esto no es. Esas son habilidades, digamos, de la semiótica y de la misma observación de campo y de trabajar, digamos, con la gente, con los grupos. Si no trabajaste con grupos, es imposible entender cómo funcionan los grupos, digamos. Y trato de ser muy observadora, ¿sí? Y también tengo otras herramientas que fui sumando con el tiempo que, por ejemplo, soy una loca de la astrología y toda esa vaina. Entonces también lo tengo... ¿Y mucho en tu semana de cómo te funciona? Lo tengo muy en cuenta, en qué luna estamos, para ver cómo reacciona cada una. Las tengo ahí monitorear astrológicamente. Nosotros tuvimos una experiencia en esto, yo también creo muchísimo en esto, ¿vale? Lo que me estás contando en energías, tipo, tuve una experiencia una vez, estábamos buscando una conductora para un programa de televisión y a X hicimos un casting y después le comunicamos a esa persona que nos había quedado, digamos, dentro de la finalista que estaba y nos dijo... Me pareció muy raro, digamos, que ustedes hayan hecho un casting cuando la luna estaba en este y en este cuestión, tipo, nos tiró toda una data astrológica de que, tipo, que íbamos a fallar por hacer algo que no teníamos que hacer en ese tiempo, digamos, ¿no? Y ese dato me quedó como muy latente porque después, con el tiempo, entendí que esos tiempos existen, digamos, ¿no? Y que es una información que uno tiene, digamos, que no es ni imagen ni canal ni nada, es una información que vos tenés y que vos te da para desarrollarte por periodo o por semana o saber si te está pasando algo, digamos, o te está por pasar algo, tiene que ver con eso y te tenés que cuidar. Son energías que están disponibles y que las podés aprovechar a tu favor o no. Ok. Y eso está. Y nuestros antepasados se guiaban por las fases de la luna para sus cultivos y sus cosas. ¿Por qué hoy no lo podemos hacer para, por ejemplo, iniciar proyectos o hacer reuniones en equipo? Yo me rijo muchísimo, más que nada por la luna, en qué signo está. Y también voy viendo cómo fluyen mis compañeras de trabajo para ver, bueno, hoy la luna está, mejor me guardo, mejor no le digo nada, otro día le expreso esto que pasa. Y en esa situación, ¿con quién te llevas mejor, digamos, en circunstancias de signos? Eso es como también tenés esa data, ¿con quién te llevas mejor para proyectar circunstancias de estos proyectos? ¿Te pudiste identificar, digamos? No sé, porque también son muchas cosas que tenés que tener en cuenta. Ahí va. Pero creo que me llevo más con los signos de aire. Mirá. A la hora de los proyectos.
Pero bueno, ahí ya entra otra data que Sí. yo si bien soy escorpiana, que soy signo de tierra, Durísimo. Durísimo, ¿no? Durísimo es durísimo, el peor. demonizado. La muerte está ahí al lado, tipo, le jodiste a Scorpio y tipo, la muerte Venganza. sí es segura, de la peor. Pero en realidad tenés que tener en cuenta el signo solar, el signo lunar y el ascendente, es lo importante. Okay. Entonces yo tengo mi ascendente en Acuario, que es el signo de lo colectivo, es el signo de lo creativo, es un signo de aire. De lo que fluye, sí. Entonces ese signo, esa energía me lleva a llevarme bien de repente con un Libra, con un Géminis, para los proyectos me llevo súper bien. Pero en general, como tengo ahí ya entra otra data, mi Marte en Libra, que es el más conciliador y demás, para lo que es laburo en equipo, yo soy la que trata de que haya buen ambiente de laburo. Hermoso, claro. Me gusta eso, me gusta que cada uno se divierta haciendo lo que le gusta. A mí me gusta también divertirme haciendo mi trabajo y no tener que estar todo el tiempo encima de la gente diciendo, che, no hiciste esto, que... Bueno, Mientras cada uno haga su trabajo, funciona. todo funciona. Todo funciona. Entonces trato de que cada uno se sienta bien en su área, con el tema que va a hablar, escucho mucho también, trato de prestar atención a eso. ¿Y te tocó del otro lado de la cámara también? Digamos, claro, como Hilera parecía, pero vos como conducción o todavía no. Eso no es la faceta que no No me gusta. se gusta. En la tele no. No. ¿Te propusieron en algún momento, tipo, che, hace un programa? Y me acuerdo cuando estábamos Sí. haciendo las prácticas de televisión, la carrera de periodismo, la profesora que teníamos de tele me decía, La Mauri. va súper bien, o sea, sos re televisiva. Claro, yo miraba mucha tele. Claro. Bueno, así en ese sentido de la tele, tipo, sin mirar tanta tele, conocer el timing de la tele, los bloques, ¿viste? Ya está re loco, tipo, tenemos reincorporado, claro, porque de chiquitito vimos tele, digamos, que no cambiaron y que hoy el streaming es tele. Es tele. Hoy se volvió, Es tele sin pausa. el streaming ganó la ganancia, ganó con los recortes, digamos, es mucho más viralizado que ver el en vivo, digamos, o sea, eso es como lo más loco que veo de esto, ¿no? Hacer un programa vale de 2 horas para sacar 3 recortes, tipo, es como que siento que todo lo que pasó en el medio no, tipo, para nada. Y tiene sus partes totalmente cancelables y sus circunstancias, digamos, de que si no sos consciente, digamos, del poder que seguís teniendo con un micrófono, tipo, vas a estar cancelado, hermano, tipo... Es más rápido la cancelación, digamos. Ahí también está el doble filo de las redes sociales, porque te ponen algún recorte que te saca de contexto y sonaste. Sí. No tenés como zafar de ahí. Bien. Y ahora entrar en las últimas partes esto, porque me interesa muchísimo, ¿vale? Avanzando, ¿no? Los volvemos a encontrar con el fanzine, que ya hablamos un poquito, ¿no? Esto en el 2011, ¿no? Alas de papel. Alas de papel. Tipo, ahí te encontrabas con otra Vale. ¿Cómo ingresás a esa Vale, digamos, para regalar verdaderamente esas catarsis que ya estaban pasando, que a lo mejor te estaban guardadas, ¿no? Digamos, y que el mundo interprete y quiera, digamos, conectarte desde otros lugares, ¿no? Sí, bueno, habían textos que yo tenía que entendía que no podían estar dentro del universo que en ese momento significaba para mí el Fetiche Vudú, que era un fanzine que fue el primero que hice sola, donde quise abrir un poco mi horizonte de difusión musical y empecé a entrevistar a bandas de Brasil, de Rosario, bandas que a mí me gustaban de otros estilos que nada que ver. Por correo electrónico le mandaba las preguntas, me contestaban y entonces ahí tenía un segmento en el que empecé a publicar mis textos con intencionalidad poética. Muy bien. Y en un momento entendí que eso necesitaba su propio espacio y que no estaba dentro de ese fanzine. Entonces armé en paralelo lo que fue el Alas de Papel, que dije, bueno, acá voy a volcar todos esos textos, esos pensamientos, reflexiones, limes, que yo le decía. Muy bien. Para no ponerle la etiqueta. A mí me molesta muchísimo las etiquetas. No, por favor. Digamos, por eso digo textos de intencionalidad poética, porque tampoco me atrevo a decirte que son ni poesías, ni porque viene un estudiante de letra y te dice, no, pero eso no tiene la métrica de la... No estamos para discutir acá. No. Sí. Son textos libres, que son canciones sin música, porque y me acuerdo de mi amado Cortázar, que también decía que sus textos
tenían una cuestión musical interna que solamente él las conocía, ¿no? Y a mí me pasaba mucho eso con los textos que fui publicando en el Alas de Papel. Y es algo que lo sigo manteniendo hasta ahora porque me siento muy cómoda ahí. Y le fui dando también un montón de giros porque yo suelo ser muy estructurada dentro del caos, que significa un fanzine, el collage, la plasticola, la máquina de escribir, todo ese quilombo. Solo el que arma entiende ese universo. Exactamente. Yo era muy estructurada, con temáticas, con consignas muy claras. Y empecé a abrir un poco el abanico también de darme mis libertades dentro de ese mismo fanzine, de decir, bueno, que este fanzine sea totalmente libre, pero con textos que hablen del deseo, por ejemplo. O Vos ponías las temáticas, digamos, de lo que Sí. pensaba. que eso es algo que también fue algo que me sedujo mucho después del proyecto colectivo de La Caótica, que era muy hermoso, esto de la tormenta de ideas y compartir con otros hacia un objetivo en común, pero de repente que yo ponga las reglas y que yo elija hacia dónde ir y que yo sea mi propia curadora de texto y de collage y de formato. La peor, porque iba a ser la más exigente del mundo. Sí, pero me gustó muchísimo eso. Y a veces ese proceso en solitario también puede ser peligroso, Okay. porque te acostumbras mucho también a quedarte ahí. Entonces después te cuesta salir a compartir con otros. Ah, mira. Te puede costar, porque Sí. te acostumbras a que Sí, sos solamente vos y tus otras 15 personalidades entiendo. manejando, ¿no? Un mismo proyecto. ¿Y el universo vale de la literatura? ¿En qué momento tipo te envolviste? Vos estás entregada a la literatura tipo y a los libros, bueno, Cortázar. Me encanta. ¿Qué libro tipo, vos dijiste, es por acá? Que te atravesó en los momentos diferentes de tu vida, digamos, pero tipo dije, che, que loca la literatura, ¿no? Leer libros, tipo, comprártelos, lo material, tenerlos, digamos. Siento que cuando vos te vas a comprar un libro, disfrutás el momento cero que entras a esa librería o estás viendo un libro que te está por llegar, tipo, sentís un enamoramiento por sacar el celofán, sentir el libro, tipo, y uno dice, bueno, y eso es la pasión, hay pasión. Sí, obvio. Y también hay una cuestión, justamente esto que te decía de un camino en solitario. El libro también es un proceso súper solitario, pero que también significa un refugio y una compañía increíble. En mi casa no había muchos libros cuando yo era chica. Nadie tenía... Mi papá era más de leer revistas, ¿viste? Había mucho el gráfico. Toda actualidad. Mi hermano fanático de La Conozca Más. Había muchas revistas en mi casa. Mucha gata. Sí, mucha data, aliens y todo. Muy buena. Actividad paranormal. Interesante, claro, todo eso. Pero libros poco y nada. Y me acuerdo de... Así, si me preguntás un libro que vos te acuerdes que te haya quedado resonando, Roald Dahl, el del zorro. Después Wes Anderson hizo la peli, La peli. El super zorro. Yo me lo gané en un concurso de dibujo de la primaria. Muy bueno. Y ese libro lo habré leído 30 veces. Hace un par de años lo encontré en la casa de mi mamá y me lo llevé a mi biblioteca, obviamente. Para mí es una reliquia. Está pobrecito, todo maltrecho. Pero ese libro me atrapó de una manera que no lo puedo explicar. Y después una cuestión de fanatismo absoluto fue claramente Cortázar. Cortázar. Con Rayuela. Ok, verá. Su forma de poder presentar esa novela, digamos, claro. Porque además hay algo súper caótico en esa novela. Sin duda. Para mí Cortázar hasta ese momento era un viejo aburrido que yo veía en la tele, no me atraía para nada. Y cuando lo leí me di cuenta lo que era el multiverso de Cortázar, y además había muchísima música en su literatura. Sí. La hay. Ay. En Cortázar está, en Rayuela está toda la música que le gustaba a Cortázar, mucho jazz. Ahí entré en el mundo del jazz, que para mí, en lo que es mi camino musical, fue un antes y un después. Claro, ¿cómo bajaste la intensidad de la distorsión a escuchar tipo algo totalmente melódico y que acompaña cualquier escena, pero que también te está transmitiendo las mismas vibraciones que te estaba transmitiendo una banda que te gustan, ¿no? Pudiste encontrar eso, voces, mucho metal, negros, y en fin, mucha gente anónimo. Y eso se lo debo a él con ese libro, porque yo, como él mencionaba,
en tal escena estaba sonando tal canción o Bessie Smith. Yo quería escuchar lo que en ese momento estaba sonando en ese capítulo del libro. Quería entrar en esa. Yo quería entrar en esa. Entonces empecé a buscar una por una las canciones que él mencionaba en el libro y me abrió la cabeza. Y como es un libro que va de un lado para el otro, que te lleva acá, allá, tenía ese caos también y al ser tan poco lineal que me atrajo muchísimo y me rompió la cabeza. Y me di cuenta que él era un revolucionario en lo suyo, Sí. vestido de camisita. Sí, era. ¿Ves? Y viéndolo como súper... Estaba dentro de todo lo que pasaba, digamos, en el ámbito literario, digamos, donde también lo que escribían estaban en un lugar, digamos, y tenían un lugar en los medios como cuando iban, se escuchaba lo que decía y te bajaban como toda una data, sí, más en los exilios, verlos desde otros lugares, siendo de la Argentina también, digamos, ¿no? Todo eso lo que le pasa siempre al arte, digamos, de la autogestión, y por más que tenga una obra que atravese, le pasó a García Márquez con 100 años de soledad, esto lo que siempre estaba pensando mientras vos me contabas las cosas, qué loco, digamos, todos los proyectos que tuviste, y quizás si yo te pregunto, digamos, hoy, tipo, materializaste la mayor cantidad de tus sueños o de tus ideas, y me vas a decir que no, porque, tipo, de tener 1000, pero la mayor los hiciste, digamos, tipo, encontraste los espacios en los momentos. Salvo lo que me estás contando, esto de no haber escrito en una redacción, digamos, como X, como un anecdótico hoy, que lo podría hacer, pero tipo, hoy te sacaría vida. Hoy valoro otras cosas, digamos. Claro. Mi tiempo. Sí, total. ¿No? Pero bueno, ahí también, fíjate cómo uno va conectando también. Obviamente que en la carrera de periodismo te hacen leer a un García Márquez. Claro. Sí, Sábato, me hicieron leer El Túnel. Vos sabés que yo fui y conecté con Cortázar, ¿me entendés? En un momento totalmente random, a través de otra persona que me regaló ese libro, una edición viejísima de Rayuela. Ok. Me abrió la cabeza y me abrió los oídos sobre todo, y me llevó también a una búsqueda musical posterior, porque yo venía del hardcore y el punk, maceta, no me salía de ahí. Y él me abrió la jugada y me dijo, che, pero existe todo esto otro, Sí. que es igual de profundo y es igual de sentido y es igual de caótico Sí. que el rock que escuchás. Y ahí empecé a irme para cualquier otro lado en lo musical, que también influyó muchísimo en mis proyectos después. Después, obviamente, hay otros autores que también me atravesaron. Lo mencionabas a Sábato, yo lo amo a Sábato. Hoy es el aniversario del fallecimiento de Sábato. Yo a Sábato, cuando falleció, lo lloré como si fuera mi abuelo. No. Soñaba con conocerlo, me encanta. Siempre encuentro respuestas en sus libros y nuevas preguntas y nuevas incógnitas. A mí me pasó eso con Quino. Son dos, mirá, Sí. son dos pilares para mí. Ernesto Sábato y Cortázar. Le podríamos sumar también, no sé, Pizarnik, Okay. por ahí en mi lado más. Sí, Domingo a la noche, Sí, por supuesto. o Idea Vilariño, la uruguaya, me encanta. Ok. Pero Cortázar y el formato cuento es algo que me encanta. Claramente no voy a hacer la pregunta que siempre vas a elegir leer desde papel. Digamos. Sí, no te leo ni de casualidad, no, te PDF, no. No, porque además yo quiero rayar el libro, marco, le pongo de colorcito el signo de... Entonces después yo voy viendo el libro y voy repasando lo que... ¿Te gusta reencontrarte ya haciendo otra, haciendo una relectura sobre algo que te inspire? Y si ese libro tiene algo como muy mágico, que vas a encontrar otra cosa. O sea, no sé, me fui a mirar la película La venganza de los Sith 20 años después de su estreno al cine hace unos días atrás, y volvés a ver otra película. Por más que te sabes que todo lo que va a pasar, tipo, encontrás otro diálogo, o ese diálogo está asociado a otra información que tenés acá adentro. Mirá la religión, mirá cómo es la política, el circuito humano. Claro, no tiene que ver solamente con buenos y malos, digamos, ¿no? Y vos decís, qué loco como en la obra de arte conecta desde eso. Pero también porque vos sos otro a través de los años. Sí. Y tenés otras herramientas para poder volver a reencontrarte o reinterpretar la obra que en su momento te marcó. Te daba algo, claro, y ahora te vuelve a dar otra cosa. Comunicate con nosotros al 03 764 64 79 64.
Visita nuestra red social www.facebook.com/SinConexionLT17 y reviví todas las columnas. Si te quedaras sin internet, ¿qué onda? ¿Vas a salir a protestar con una remera que diga "Quiero de vuelta la conexión"? Nah. Mejor sumate a la sintonía de Radio Provincia. El Negro Gutiérrez tiene la posta. Sin conexión. ¿Cómo empezás a acercarte, vale, a la música? Acercarte personalmente, porque siempre ya estuviste en el circuito de la música. Por eso lo que te decía antes, ¿no? Cuando estamos hablando antes de esta charla, como que estás haciendo que no estás a cero, claro, estabas en otra o estabas buscando otras cosas, pero conectado con la música siempre. Sí. Revisamos para atrás, me contabas que vos hablabas con las bandas para hacer una playlist y estás totalmente abierta, digamos, para poder escuchar o armar cosas desde otro lugar. Que eso hoy sigue siendo impensado también, digamos, porque la gente está como muy sedentada en lo que escucha y pasa en la radio también, digamos, cuando escuchamos radio, tipo, muy sentado, tipo de cuesta parece salir. Y ahí cómo llega la música en vivo, ¿no? Cómo empiezan las canciones tuyas, cómo empezás a animarte, digamos, para que nosotros te empezamos a... No el proceso, pero sí tipo cuando te veíamos que estabas en las redes, tipo con las guitarras, tocando una data. Y ahí cómo apareció todo eso. Y creo que fue todo un poco de la mano, porque a los 15 años, cuando yo había empezado a hacer mi propia búsqueda musical, personal, de decir, bueno, no quiero lo que suena en la radio, quiero buscar yo, a ver con qué me identifico, qué me gusta, que obviamente también estaba atravesado por los medios en ese momento, que estaba full todo el tiempo, te bombardeaban con las nuevas bandas de aquel momento. Te juro. Mucho internet, teníamos mucho internet, mucha tele, mucho video. No había tanta internet en ese momento, pero más tele. A los 15. Sí, tenés razón. Era más la época del videoclip pensado, avanzando, haciendo después la... Sí, una. Y ahí fue que yo ya escribía un montón y mi hermana a los 15, como regalo de 15 años, me regala mi guitarra Dolly Molly, mi guitarra criolla. Está hasta el día de hoy, existe, es parte tuya. Existe. Lo primero que el compañero llevas es... Sí, no. Claro. Primero va Dolly conmigo. Muy buena. Y bueno, a los 15 empecé a ponerle música a lo que yo ya escribía. Como alumna de guitarra fui malísima porque me enseñaron el Che y los Rolling Stones y yo agarré los acordes que me enseñó el profesor y armé una canción nueva. Muy buena. Pero porque tenía esa necesidad, otra vez volvemos a lo de la necesidad. Sabemos el profe de tu bonita. Edgar se llamó el profe. Gracias Edgar. Gracias Edgar. Primero estar indignado, después se dio cuenta que algo había ahí. Algo había para contar. Primero me dijo, no, esa no era la tarea. Pero a mí vos sos profe de música, me tenés que ayudar, no me tenés que tirar para abajo. Amigo. No, el profe no quería hacer nada. Él quería el Che, los Rolling Stones, yo le llegué con otra cosa. Okay. Pero bueno, empecé a hacer mis canciones. Okay. Y empezó a hacerse, también a convertirse en mi refugio y como te digo, otra vez vuelve el tema de la necesidad, por eso creo que cada proyecto mío responde a una necesidad, puede ser del contexto o muy personal. En ese caso era muy personal, que era yo necesitaba exteriorizar lo que me estaba pasando adentro y era un proceso súper solitario y empecé a hacer canciones, mis primeras canciones. Y las tocaba encerrada en mi habitación. Y al mismo tiempo empecé a ir a los recis en la estación y a descubrir bandas que me gustaban. En eso, obviamente, Edictos Juveniles ahí en primera fila, siempre yendo a ver Edictos. Pero muchas otras que vi por aquellos años que me escapaba, porque también, otra vez la cuestión de género, ¿no? Mis padres me decían, no es un lugar para las chicas. Claro, era un ambiente que estaba requete contra demonizado. Sí. Y que era allá en la estación, que te ibas a meter en la boca al lobo. Se imaginaba en cualquier secuencia. Y aparte un lugar que era muy masculino. Total. Que el mundo del rock sigue siendo bastante masculino. 45 personas que eran, tipo eran 46, eran pibes. Sí, exactamente. Y bueno, también yo me escapaba igual para ir a los recis, volvía caminando del colegio para juntar plata, lo del pasaje, que eran 25 centavos en ese momento. Sí. Iba juntando para poder pagar la entrada de $1 en el reci del fin de semana. Claro, de una. Entonces todo eso creo que fue alimentando un poco mi camino, pero me llevó muchísimos años, 18 para ser precisa, animarme a compartir. Pues en realidad ni siquiera creo que fue una cuestión de animarme, sino de sentir
que tenía la necesidad de compartirla. Ah, ok, ahí va. Porque en 2012, siguiendo ahí tu mapita cronológica, en 2012 grabamos los primeros temas como Duban, que es el nombre de mi banda, que también ahí está Cortázar metido, porque Claro, por eso. viste, está todo súper conectado. En ese momento grabamos las primeras canciones, que fue también una cuestión. José lo estaba arrancando con el Laboratorio Records y me dijo, ¿no te gustaría grabar tus canciones con todos los instrumentos? Wow. Y para mí eso era un sueño impensado. Claro. Porque ¿Vos difundías discos grabados de otros, que de bandas que o la había visto o la había escuchado? sí, O sea, el flasheo estaba absoluto, pero bueno. no me animaba a compartir ni ahí. Era un mundo interno que para mí estaba escondido bajo 7 llaves, que me costaba mucho compartirlo, era muy íntimo. Y de repente pensar en tener que compartir esas canciones con otras personas para poder hacer un disco, para mí era Wow. muy fuerte. Pero accedí porque dije, me gustaría que el día de mañana mis sobrinos tengan un registro así. Che, mirá lo que hacía la tía Como bueno, joven, ¿no? como si fuera que ya no hay registros. Que sirvió para algo porque en un momento ellos dijeron, ¡ey! Está la tía Vale sonando en la radio, ¿no? Pero Loco. hoy ya ni pelota me dan, pero Pero cometiste. ya está, sí, lo cumplí. Sí, ya está. Pero bueno, pude primero atravesar ese desafío de compartir mis canciones con otras personas y poder armar ese primer disquito que empezó a girar, pero yo no me animaba ni ahí a subirme a un escenario. Para mí era muy fuerte eso. Claro, eso Porque era ponerle el cuerpo, hice, chicos. que tipo, mire. ya estoy. La respuesta era no, así no quiero. No. No había chance. Ok. No. Ok. Y se respetó. Se respetó a rajatabla. Me animé en 2 programas de radio, Oh. pero también porque eran personas con las que yo tenía mucha confianza. Sí. Que una era Fado, Mirá. en FM Universidad, Hábitos Nocturnos, le tocamos en formato acústico. Y después con El Cuervo, Bien. en Radioactiva en su momento. Y ahí pues formato eléctrico, bass. Alejandro también es una persona, creo que también que lleva todos mis respetos en cuanto a formatos y vigencia, digamos, de esto de difusión. Uno no se da cuenta, digamos, porque también uno con la agencia difunde todo. Bueno, pero estoy muy conectado con otra cosa, pero claro, digamos, siempre estar ayudando Sí. al otro, ¿no? Sí, se mantuvo siempre ahí dentro del mismo estilo. Y ahí dejaste eso, hiciste otra vida, pasó la vida, Sí. cumpliste años, viajes, pareja, familia, mudanza, animales, planta. Ah, ¿Y qué pasó? Hiciste un montón de cosas y tipo, ¿por qué pasó tanto tiempo? Tipo, bueno, pasó una pandemia y tipo llegó la posibilidad, bueno, listo. ¿Cómo llega el bueno listo de Valeria? ¿En qué momento, tipo, cuando estoy? ¿Vos propusiste o te volvieron a proponer, tipo, que no lo hagamos? Y bueno, vos sabés que Dúo ahí en ese momento, bueno, fue ese momento y después Claro. quedó en suspenso, puntos suspensivos. Vemos más tarde qué pasa. ¿Continuará? Con signo de pregunta. Ah, muy bien. No sabíamos, quedó ahí. Yo digo que el vampiro, porque si vamos al nombre de Duban, Sí. está inspirado en el nombre de un vampiro, de un cuento de Julio Cortázar, Sí. El hijo del vampiro, Duban. Yo digo, bueno, el vampiro se durmió una siesta, se metió en su sarcófago y se... Quedó ahí. ¿Viste? Y después de un largo letargo, salió otra vez a la vida. Pasó mucha mucha historia, y al mismo tiempo yo fui conectando con otras mujeres que hacen música. Okay. Se estaba armando un colectivo de mujeres músicas de toda la provincia, que es el MUM, El Moon, sí. que está activo, ese colectivo, donde nunca me voy a olvidar, Cecilia Min, Sí. me dijo, Gran DJ. vale, gran DJ, entre otras cosas, porque es multifacética ella. Toca mucho con aparatos, tipo, la que tenga la posibilidad de verla. Es increíble, mostra. Me dijo, para mí tenés que venir. Primera asamblea. Y le digo, ¿qué voy a ir a hacer yo? No me animo a tocar enfrente de mis amigos. Voy a ir en condición de qué. Y ella me dice, vení. Vamos. Vení. Yo creo que ahí vas a encontrar respuestas o el valor para animarte a mostrar tus canciones, pero al mismo tiempo, también desde tu rol de comunicadora podés llegar a dar una mano Claro. a la música de las pibas en este sentido. Y me pareció súper importante eso. Y bueno, fui Bien. como quien no quiere la cosa. A la causa social siempre, vale. Pues, Sí, obvio. es anárquico y demás, Y- pero tipo, vas. Y aparte lo colectivo, otra vez. Sí, uno, Me estaba llamando lo colectivo.
Y Es ahí un gran movilizador, tipo, me parece que es un peso entre tu balanza cuando chequeas qué acción vas a hacer y en qué momento, ¿no? Y más si tienes que salir de tu casa, ¿no? Tipo, ahora que uno más decide quedarse. y otra vez la necesidad. Sí, sí, En este caso, porque y otra vez nos atraviesa la cuestión de género y demás. Ajá. El mundo musical siempre fue súper masculino y acá no éramos conscientes hasta ese momento. Las mujeres que hacen música no tenían espacios, ni en festivales, ni en eventos. Les costaba 3000 veces más todo. Claro. Entonces fue, los proyectos femeninos necesitan también un empuje, necesitan difusión, necesitan estar más visibles, más activos. Entonces me movilizó muchísimo eso. Sí. Y obviamente que internamente Claro. me movía también esa fibra de, yo no me estoy animando a hacer mis canciones, a compartirlas. Muy bien. No, me quedó esa pica. Y cuando llega el momento de la pandemia, me empecé a animar, porque estaba muy sola y aburrida en mi casa y pensando que el mundo se iba totalmente... Que le vamos a sobrevivir. No, llegaba el fin del mundo y yo estaba sola y dije, bueno, es mi momento de demostrar que también hago esto. Ok. Empecé a subir videos y empecé a mostrar mi cara y a ponerle al cuerpo las canciones. Y en ese mismo momento volvemos a tomar contacto con Joselo Ok. y nos empezamos a mostrar las canciones que habíamos hecho durante todos esos años que habíamos estado, cada uno en lo suyo. Y ahí fue iniciativa suya. Él me dijo, ¿y si grabamos 3 canciones y otra vez las soltamos? Y después cada uno sigue haciendo lo suyo, pero Entendiendo tu mecanismo, o sea, tipo, Claro. sin forzar, tipo, sin forzar. esto es lo que te ofrezco, dale. Grabemos esas canciones y las soltamos al mundo. Y Bien. el tema fue que en ese momento dijimos, bueno, tenemos estas 3 canciones. Él me dijo, puedo grabar yo todos los instrumentos, metés vos la voz y ya estamos. Una bestia. Sí, no, él se arregla, ¿viste? Sí. Hombre que resuelve. Muy bien. Y ahí dijimos, no, ¿por qué no sumamos a alguien más? Ok. El tema es que siguiendo la dinámica de esa primera etapa de Duban, tenía que ser alguien que fuera del círculo íntimo de los dos, lo cual era muy complejo porque habíamos estado muchos años en desconexión entre los dos. Entonces dijimos, ¿qué denominador común musical tenemos en este momento? Y en eso aparece Fede Blanco, Ahí va. en nuestro mapita. Guitarrista de Señor Grey, la banda de Javo íntimo amigo de nosotros dos. Casualmente yo me había hecho súper amiga de Fede. Bien. Habían tocado juntos el Señor Grey con José. Entonces él me dice, yo creo que le pasamos las canciones y se va a enganchar. Yo no estaba tan convencida porque es alguien más que viene del new metal, ¿viste? Venía de tocar en agresivo con el Pola. Y vos te había pasado, si vos te había pasado ese sonido. Y más para tus canciones. Claro. Sí. Y yo dije, no, y lo mío es mucho más tranqui a comparación de lo que él toca. Y cuando le pasamos las canciones dijo, sí, Quiero. quiero porque quiero hacer música con ustedes dos, Sí. además, ¿no? Bueno. Y ahí nos juntamos entre los dos, entre los 3, y sacamos las primeras 2 canciones, que fueron Vuelvo a perderme y Disfraz, de esta nueva etapa. Ok. Que ahí teníamos, Vuelvo a perderme era una canción bastante nueva, de mis últimos años, digamos. Y el Disfraz era una canción que yo había escrito a los 17 Ok. y que había quedado perdida en un cassette en la casa de mi mamá y que yo la volví a escuchar y dije, no, este tema, y la volví a sacar con la guitarra y dije, no, este es un temazo, lo tenemos que ¿Era? reestructurar y bueno, rescatamos esas 2 canciones y las grabamos entre los 3. Fede terminó metiendo guitarra y bajo. Y después nos dimos cuenta que nos gustaba demasiado, no solo el resultado, sino La química que sucedía entre todos. la química entre los 3. Y ahí dijimos, ¿y si buscamos bajista? Yo ya le había dicho a José, yo quiero que vos toques la batería, porque en la primera etapa él no era el batero, era el guitarrista. Y a ver, todos sabemos, Joselo como baterista, o sea, Sí. es un monstruo. A la hora mayor. Sí, no. Y yo le dije, no puede ser que... Es como el hombre orquestal, me parece, de atrás, ¿no? Me siento como que está todo acomodado. Me parece que es la persona que está muy quisquillosa en la circunstancia del sonido. No te puedo decir cómo se está viendo porque está ahí atrás nomás, porque si no también te estaría diciendo, che, no, estamos haciendo otra, ¿no? Pero también están pendientes de eso. Qué loco, sí. Olvídate. Pero sí, nosotros siempre le decimos que él no es nuestro director de orquesta Ok. ahí en Dubu. Bien.
Pero bueno, en ese momento le digo, no puede ser que tenga uno de mis bateros favoritos en la banda y lo tenga tocando la guitarra. Quiero que toquen sí o sí la batería. Obvio. Y bueno, ahí en el bajo se sumó Luicho Arce, también de Señor Grey. Se armó un bandón. Y bueno, se armó un bandón y ahí arrancamos. Y yo también pensando en que era el momento de animarme a mostrar esa faceta y que si no lo hacía, también ahí entran mis otras cuestiones espirituales o astrológicas, si las querés ver así, de si no venzo este miedo y este pánico escénico ahora, me va a quedar pendiente para otra vida y ahí ¿qué hago? Otra vez la misma lucha. Claro. Yo ya sentía que tocar las canciones sola en mi habitación no terminaba de cerrarme. Y ese círculo se cerró recién cuando me animé a poder compartirlas. A nada, hace unos años. Y ahí entendí. Dije, ok, me estaba haciendo falta eso para que me cierre la ecuación. Claro. Que era soltar esas canciones. Y cuando también dejé de pasarla mal, de sufrir y padecer el vivo, Ajá. también fue un momento de sentirme muy libre y muy contenta con el resultado, que en realidad es el resultado de una lucha interna de haberme animado después de 18 años Claro. a subirme a un escenario y ponerle el cuerpo a mis propias historias, digamos. Como última, en esta hermosa charla, agradezco, Vale, por todo este tiempo y por todas estas anécdotas. Y me queda como esta data, ¿no? En circunstancia de reflexión. Contabas el ejemplo de que encontraste una canción cuando tenías 17 años y las veces que fuiste para atrás en tu historia no estás en desacuerdo, digamos, y estás muy contenta con, tipo, te encontrás y estás amigada con la historia, digamos. Tenés posibilidades de ir para atrás y evolucionar, digamos, darle otra luz a muchas de las cosas. No sé si te diste cuenta que tenés esa posibilidad cuando la mayor cantidad de las personas que conocemos, tipo, el pasado es pasado y queda ahí. Y estás, tipo, puedes amigarte. Y eso quiere decir, digamos, que trabajaste y construiste tu personalidad, esto es lo que interpreto yo, y tu vida en base a lo que dijiste vos, ¿no? Ser honesta con vos misma, digamos, ¿no? Y eso hoy es como una condición, pareciera como esos valores que tienen que estar en la sociedad y no están. Y eso hace que tus vínculos sean más íntimos y más chicos también. Pero más sinceros. ¿Qué es lo que te mueve? Claro, digamos, no Sí. eso como... Esa es la reflexión. Hoy, por ejemplo, O no como que la sinceridad con vos misma ante la vida, no, ante todo y ante la vida. sí. Para cualquier plano. Si no estamos acá, negro, no estaríamos hablando o no estaría en este lugar, no lo haría. De vos como no te traicionás y vas por el sueño. Cuesta, y sí cuesta, porque si no estaríamos viendo la vida, que es para eso. Pero Sí. ¿cómo te ves en eso? Pero justamente antes de arrancar con la entrevista yo te contaba, viendo cómo está hoy la banda, ¿no? Dubu Band, hoy es, gran parte de mi energía va puesta ahí, Ok. es mi proyecto más importante y también más personal, porque le tengo que poner el cuerpo a lo que escribo, no es solamente soltarlo, sino que es ponerle el cuerpo, pero hoy es muy sencillo con la banda que está actualmente, donde está Fer Aguirre en la otra guitarra, donde está Dani Blanco en el bajo, porque justamente no es solamente música, sino que somos un grupo de amigos y que el año pasado me quedó, y este año también, muy, muy marcado el hecho de yo atravesando por mi peor duelo familiar y ellos como banda y como grupo de amigos sosteniéndome en los peores momentos. Cuando no podía continuar cantando una canción en un ensayo, todo ese camino transitado entre todos, me parece que fue crucial y que tiene que ver también con esto de yo fui siempre honesta conmigo y eso me acercó a personas reales, Ok. a construir un círculo y vínculos súper reales que son mis amigos y que hay muchos, por ejemplo, Joselo, nos conocemos hace 20 años, Claro. a Javo lo conozco hace... Yo solo lo conozco por vos desde la facultad, Claro, sin dudas. son 20 años compartidos, es la gente que más me conoce, no hace falta decir nada, viste, está todo totalmente sobre la mesa y es uno simplemente se dedica a hacer y que tiene que ver con eso. Si vos sos sincero con vos, también vas construyendo una red súper honesta y sincera de gente posta. Ok. Obviamente que vas también conociendo gente que Sí, viene pasa una de vida. algo y Pasa una vida, amiga, estamos a nada de cumplir. no me lo recuerdes tanto.
Pero digo, también en ese sentido y hoy en mi presente, con las enseñanzas que me ha dejado mi sobrino adolescente que partió el año pasado, él siempre fue un pibe que se movió por su deseo. Un pibe muy conectado con lo que él quería hacer, lo que quería aprender, con lo que le llamaba la atención. Él quería jugar al fútbol, estaba haciendo boxeo, aprendió a tocar el piano porque le re gustaba y tocaba hermoso. Nada le paraba. Y para mí, hoy mi mayor eslogan es ese también. Ahí va. Y me mostró que yo venía por buen camino. Que es esto de ser fiel con el deseo, que es lo que a mí más me mueve. Yo no hago nada que no me genere ese fuego. Mirá. Y me marcó mucho eso, que iba por buen camino y que no tengo que soltar eso. No importa lo que digan los demás. Si vos vas guiándote solamente por esa llamita, ese combustible que te generan las cosas que no es más que la curiosidad. Sí. La curiosidad que te va llevando para la lectura, para el cine, para todas esas cosas. Por ejemplo, no soy para nada dramática en mi vida cotidiana, pero todo mi drama lo vivo a través de la poesía y lo voy volcando ahí en mis canciones, la oscuridad. Es una buena catarsis y es parte del camino que vas construyendo también, que tiene que ver con aceptarte a vos, con tus luces y tus sombras y que todo eso también lo puedas transformar en otra cosa. Okay. Y creo que todo ese camino cultural y artístico tuvo que ver con ese deseo de transformar algo, de transformar el lugar o la escena en la que yo me movía, de transformar un lugar donde solo había silencio para las bandas que a mí me gustaban, de repente que haya gente hablando sobre eso. Y es algo que me sigue moviendo hoy desde otro lado, porque me toca estar sobre el escenario, sí. Pero me sigue moviendo eso. Para finalizar, bueno, vuelvo a decirte gracias y quiero decirte que si prestaste atención a lo que dijiste durante toda esta charla, lo lograste, amiga, sin dudas. De eso estamos agradecidos y por eso estamos acá. Éxito siempre, ¿vale? Gracias. Gracias por el espacio. Sin Conexión, con la conducción del Negro Gutiérrez. Olvidaste la cara.
Visita nuestra red social www.facebook.com/Sin Conexión LT17 y reviví todas las columnas.